El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Estamos ya con la tercera parte de la serie Dios como Creador. Y ya hemos visto, si se perdió la segunda y la primera parte, vaya a nuestro canal de YouTube, NBI Iglesia Cristiana. Y ahí en el playlist, ahí puedes encontrar las otras dos partes. Dios como Creador, tercera parte. Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice: y Jehová plantó un huerto en Edén y al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En la parte anterior vimos que Dios plantó. La palabra plantó es que fue hecho en otro lugar. Y vimos cómo en la palabra del Señor nos mostraba de que lo que Dios colocó, plantó en el huerto del Edén, Él lo hizo antes. La hierba, los árboles, los frutales, todo eso lo hizo antes. Y esa duda la despejamos ya en la parte anterior. Ahora, en este texto, podemos observar a Dios haciendo la labor de creador. En la Biblia la palabra crear tiene un contexto muy importante. Al leer cada texto, vamos a sustituir esa palabra por el significado de la misma que vengo enseñándote ya en las dos partes anteriores. Mira esto. Crear, ¿qué significa crear? Porque recuerde que la Biblia es parabólica. ¿Cómo? Sí. La Biblia es parabólica. ¿Qué significa que la Biblia es parabólica? Que fue escrita en parábolas. Y ya les mostré cómo desde Génesis hasta Apocalipsis son parábolas. Eso significa que cada nombre, cada lugar, cada número tiene un significado. Que no lo hayan enseñado es otra cosa. Entonces, cada nombre tiene un significado. Cada nombre de ciudad, cada nombre propio, cada número, todo tiene un significado. Por eso es parabólica, porque fue escrita en parábolas. Entonces, la palabra crear en la Biblia significa hacer algo de la nada. Entonces, cuando usted ve que dice el texto, y creó Dios, eso significa que antes no había nada. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que antes no existía nada. Otra palabra, mire esto. Decir. ¿Qué significa la palabra decir? La palabra decir significa traer orden. Por eso es bueno que usted está armando el glosario, ¿no? De todos los significados. ¿En qué parte? Donde dice la Biblia, y dijo Dios. Ese y dijo Dios significa que Dios trajo orden. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y usted dirá, pero ¿por qué, pastor? Si la luz no existía. Si existía, y ya se los expliqué. Recuerde que ahí hubo la rebelión de Lucifer. Y vino y destruyó todo lo que Dios había armado. Dañó todo y trajo tinieblas. Entonces, por eso ahora, en el versículo 3, dice, y dijo Dios, es decir, se puso a ordenar lo que Lucifer desordenó con su caída. Y eso ya también lo aprendimos. Ahora aquí viene una pregunta, mire esto.
¿Por qué orden? Porque todo estaba desordenado y vacío. Génesis 1:2. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo es posible que en Génesis 1:1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra, y luego en Génesis 1:2 dice que todo estaba desordenado? Dios es un Dios perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él no se equivoca. Todo lo que Dios hace tiene orden. Eso es porque ahí vino la rebelión de Lucifer. Y entonces, cuando Dios ve su creación, estaba desordenada y vacía. Ahí es donde suscitó lo que dice la ciencia, que cayó un meteorito en la península de Yucatán y acabó con la era prehistórica, que eso compuso 550 años. Eso también se los enseñé. Todas las diferentes eras. Unas 550 años, otras 2500 años, otras... La más nueva es la nuestra, 6000 años. De Adán para acá. Y se los enseñé también. Entonces, cuando Lucifer cae en la era prehistórica. Cuando la palabra dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, fue en el tiempo jurásico, cuando estaban los dinosaurios, que se extinguió todo. Dios no creó, mire, Dios pudo haber creado todo así. ¿Quién le dice que no? Pero Él se tomó el tiempo y empezó a crear el cosmos, empezó a crear los planetas, y pasaron millones de años nuestros, y Él empezó a crear todo poco a poco. Todo creó la tierra, dijo: aquí quiero que habite mi creación, vamos a ponerle esto, vamos a poner esos animalitos. ¿Usted no sabe que hay un pez que es horrible, que le llaman el pez diablo? Y el pez diablo habita en la profundidad más profunda del mar, y todos los que habitan en las profundidades del mar no tienen luz, pero a Dios le plazó a este animalito hacerlo horrible. Es el animal más feo que yo conozco, el pez diablo, y le puso una linterna. ¡Ping! Y le puso una linternita para que se alumbrara en la noche. Yo digo, Dios como que tiene sentido del humor, ¿no? Yo creo que cuando me estaba haciendo a mí, ay, vamos a ponerlo en horizontín. Entonces no podemos pensar que todo pasó así. Que la Biblia lo narra consecutivamente, sí, pero que pasó así, no. Hay cosas que pasaron con mucho tiempo. Entonces, cuando aquí dice, ¿por qué orden? Porque todo estaba desordenado y vacío. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso Dios tenía que traer orden. Por eso, y dijo Dios. Es decir, trajo orden. Por eso cuando Dios habla y no hacemos caso, se nos desordena la vida. Pero cuando Dios habla y obedecemos, nuestra vida se ordena. Según la palabra, el verbo es Jesús. Y es una frase importante, porque si usted mira una oración y a la oración le quita el verbo, la oración no va a tener sentido. El verbo es el que le da el sentido a la oración correcta a la lectura. Juan 1:14, mire esto. Y el verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús, muy bien. Fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo
Evangelio de Juan, capítulo 1, pero ahora vámonos al versículo 1 al 3. Mire esto. En el principio, ¿era quién? Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? ¿Por Él quién? Jesús. Por el verbo. Muy bien, por Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra principio significa Génesis en griego. En griego la palabra Génesis significa principio. En hebreo es Bereshit. ¿Sí está viendo? Entonces, si la palabra principio significa Génesis, en el Génesis estaba el Hijo. Ay, no, que Jesús solo era en el Nuevo Testamento, ¿no, Señor? Entonces, en el Génesis era el verbo, y el verbo, ¿con quién estaba? Era con Dios. ¿Era qué? Ojo, ¿era o estaba? Era. ¿Qué significa era? Que es un ser con Dios. Es uno con Dios. No dice el texto, y el verbo estaba con Dios. No, el texto dice, el verbo era con Dios uno. Y luego especifica, el verbo era Dios. Y yo ya les he enseñado qué significa la Trinidad. Son tres personas diferentes con una misma autoridad. Eso es. El Padre como Dios, el Hijo como Dios y el Espíritu Santo como Dios. Entonces, sigue diciendo el texto, este era en el Génesis con Dios. Estamos reemplazando principio, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, ¿quién es el que hizo todo? Jesús. El Hijo, el Verbo. ¿Está escuchando eso? O sea, Jesús estaba, el Hijo, porque ahí tenemos que hablar teológicamente del Hijo. De Jesús es en el Nuevo Testamento, cuando se encarnó. El Hijo participó de la creación. Y también el Espíritu, porque dice que estaba sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, no está diciéndole a los ángeles. No es que Dios dijo, bueno, ángeles vengan, hagamos al hombre. No. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen poder creativo. Los ángeles no tienen poder creativo. El único que puede crear es Dios. Ni siquiera Satanás. Satanás es imitador. Wow. Wow. Y dicen, todas las cosas por el Verbo fueron hechas. Ay, tan bonito el pajarito que se paró en mi ventana esta mañana. El Hijo lo hizo. Y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! La palabra verbo significa que todas las cosas por el verbo fueron hechas, por la palabra que Él dio. Por eso a Jesús dice que es el verbo. Es una acción. Es la palabra. Ahora,
Vamos a mirar la función de la Trinidad. Tengo que decir esto, pero no se afane. Usted sabe que yo ya no predico. Yo ya no predico como predicaba antes, que gritaba y saltaba y me tiraba al piso. No, yo ya no predico. Yo enseño. Es diferente. Vamos a aprender la función de la Trinidad, según la Biblia. Si usted busca la palabra Trinidad en la Biblia, no la va a encontrar. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Ay, pastor, entonces no es de Dios. Claro que sí. Lo que pasa es que esa palabra Trinidad la puso el hombre para poder explicar la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad sí está. Entonces, a veces yo a la Trinidad la llamo la divinidad. Y vamos a ver cómo opera de forma específica. Mire esto. El Padre da la orden. ¿Vamos bien? El Padre da la orden. Por eso, el día y la hora de la venida del Señor solo lo sabe el Padre. ¿Cómo así? El mismo Jesús dijo, ni la sé yo, ni la sé el Espíritu, ni la sabe los ángeles, solo la sabe el Padre. El día y la hora, cuando suene la trompeta, solo la sabe el Padre. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Porque esa trompeta que va a sonar es una trompeta de juicio. Suena esa trompeta y vienen los juicios contra todas las naciones. Viene la tribulación y viene la gran tribulación. Entonces dice que solo el Padre lo sabe, pero al mismo tiempo que solo es responsabilidad. Sí, pero eso es potestad del Padre. Permíteme continuar. Por eso el día y la hora de la venida del Señor solo la sabe el Padre, porque esa es una orden que traerá juicio a la humanidad. ¿Por qué otra razón? Porque Dios es juez. Dios es el único juez. Entonces, luego de ello se instaurará el orden que había en el huerto del Edén, que es la comunión entre Dios y el hombre en el reino milenial de Jesucristo. Mire Marcos 13, 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué? Porque esa trompeta es una trompeta de juicio. Y el único de los tres que es juez es el Padre. Y Él da la orden. Por eso el único que sabe es el Padre. Sencillo. Así de sencillo. Entonces, el Padre da la orden. El Padre es el juez. Por eso cuando estemos en el juicio del trono blanco, el Padre estará sentado como juez. Jesús estará sentado como abogado defensor. Satanás estará sentado como nuestro acusador. Y nosotros estaremos ahí sentados ¿como qué? Como acusado. Claro, como acusado. Y la palabra nos dice que serán abiertos los libros para saber si su nombre está escrito. Y el otro libro para saber lo que usted hizo durante toda la vida. Creo que eso dice el salmista. En tu libro estaban escritas todas las cosas que hice aún antes de nacer. Eso dice la palabra. Entonces cuando estemos ahí en el juicio del trono blanco, lo primero que va a hacer Satanás es buscar ese libro de nuestra historia. Y va a empezar a decir, mire Padre, lo primero que va a hacer Satanás es acusarte.
Escúcheme, ¿Satanás tendrá la razón? Sí. Porque vamos a estar con pruebas, todas las fechorías que hicimos. Pero después de que Satanás nos acuse, viene nuestro abogado defensor. Y dice, Padre, y va a salir el abogado defensor. Y va a decir, Padre, es verdad lo que Satanás dice. Es cierto. Pero yo lo perdoné. Amén. ¿Y sabe qué va a decir el Padre? Sigue. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces el Padre da la orden. El Hijo da la palabra porque es el verbo. Por eso, cuando Jesús se encuentra con el centurión, le dijo el Señor en Mateo 8:7. Mateo 8:7, mire. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Tú conoces la historia, ¿verdad? Ok, estaba enfermo el siervo del centurión. Mire, el centurión no era cristiano, era pagano, era romano. Pero empezó como que a creer en el Señor. Y se acerca y le dice, Señor, mi siervo se enfermó. Y Jesús le dice, listo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente ¿qué? Di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe qué le responde el Señor? Wow, no he visto fe más grande en todo Israel que la de este centurión. Porque el centurión le estaba diciendo a Jesús yo sé que tú eres el verbo. Yo sé que tú das la palabra. No tienes que ir, mi Señor. Wow. El Espíritu Santo la ejecuta. Entonces, el Padre da la orden, el Hijo da la palabra y el Espíritu Santo las ejecuta. Por eso el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, porque estaba ejecutando la orden del Padre, poner en orden todo lo que se habían destrozado. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Entonces, en base a este orden, voy a leer el siguiente texto, y usted solo se va a limitar a oír. El texto que voy a leer, cuando aparezca la palabra creó, yo la voy a cambiar por hacer algo de la nada o hizo algo de la nada. Cuando aparezca la palabra y dijo, yo la voy a cambiar por y trajo orden. Cuando aparezca la palabra llamó, la palabra llamó significa colocar destino. Por eso cuando a ti te digan Dios te llamó, te está colocando un destino. Cuando aparezca la palabra y vio, la palabra y vio significa contemplar, es decir que contempló, observó. Y la palabra hizo, ya usted la sabe, es hacer algo de lo que ya existía. Por eso cuando Dios creó a Eva, dice, y Dios hizo la mujer, no dijo, y Dios creó a la mujer. Porque ¿de dónde hizo Dios la mujer? Del costado del hombre. Exacto. Muy bien. ¿Estamos bien? Entonces voy a leer Génesis 1, del 1 al 31. Dice, en el principio, Dios hizo de la nada los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios trajo orden, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y contempló Dios
que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y colocó destino Dios a la luz, la llamó día. Y a las tinieblas colocó destino, la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego trajo orden Dios y dijo a la luz día, y luego trajo orden Dios y dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo de lo que ya existía la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y colocó destino y llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y trajo orden Dios y dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y colocó Dios destino y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas puso destino y llamó mares. Y contempló Dios que era bueno. Después trajo orden Dios y dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, según su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y contempló Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. O sea, la tercera era, de abajo para arriba. Wow. Y trajo orden Dios y dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios de lo que ya existía las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree el día, y la lumbrera menor para que señoree la noche. Y de lo que ya existía hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y contempló Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Y trajo orden Dios y dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y de la nada creó Dios los grandes monstruos marinos, porque no existían. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y contempló Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. La quinta era. Y luego trajo orden Dios y dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y de lo que ya existía, Dios hizo animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y contempló Dios que era bueno. Entonces,
Entonces, ¿qué? Trajo de Dios. Muy bien. Entonces, trajo orden. Mire qué interesante. Entonces, trajo orden y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí ve? Conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios hizo al hombre para traer orden en el caos que había. ¿Y qué ha hecho el hombre? Desorden. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios de la nada al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. De la nada, no existía antes. Varón y hembra los creó, los hizo de la nada. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, sobre la tierra. Wow. Y trajo orden Dios y dijo, he aquí, mire, la orden de Dios. Trajo orden. He aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Esto, los vegetarianos no les gusta. Porque y toda bestia de la tierra será para comer. Y fue así. Y contempló Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana, el día sexto, la sexta era. ¿Sí ves? ¿Sí ves por qué cuando tú le pones el significado a cada palabra lo entiendes distinto? Aquí vemos que Dios en todo lo que creó puso una ley. En todo. Leyes de la física, leyes de la química, leyes de la gravedad, leyes de la geología y otras que aún no han sido descubiertas. ¿Sabe por qué? Apréndase esto. Porque la ley trae orden. Por eso Dios en todo lo que creó puso una ley. Y todo funciona en base a una ley. A una ley. La ley de la reproducción. ¿En qué consiste la ley de la reproducción? Que le puso al hombre y a la mujer genitales para reproducirse. Y cuando ya se fecunde, entonces va a empezar a crecer en el vientre de la madre una criatura. Y a los 9 meses saldrá y dará vida. Eso es una ley. Una ley va como un bucle, ¿no? Va funcionando. Incluso hay leyes que aún no se conocen, pero que ya existen. Entonces, por eso viene la respuesta a la primera pregunta en la primera parte de esta serie. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A veces nos creemos tan importantes y poderosos y no entendemos que si Dios fue capaz de hacer esto, podrá ser capaz de derrotar todas tus dificultades del camino. Amén. Y el Señor nos dice, tengo todo el poder. Jesús dice, tengo todo el poder, soy el verbo. Tengo todo el poder para romper, para desatar, para confundir. Tengo todo el poder. Y nos dice esta noche, créelo. Tengo todo el poder. ¿Sabe qué va a hacer Dios con tus enemigos? ¿Sabe qué va a hacer Dios con tus enemigos?
¿Qué cree que va a hacer Dios con tus enemigos? Los quita de tu camino, los ahuyenta. No porque tú seas lo más lindo y hermoso, no, sino porque tú te humillaste primero al Señor y entonces el Señor pelea por ti. Dice la palabra que Él va delante de ti, abriendo camino, peleando por ti. Déjelo, no le ayude a Dios, déjelo. Un ejército estaba detrás de David para matarlo. Y David, huyendo, se escondió en la cueva de Adulán. Y allá estaba solito. Y le llegaron 400 hombres. Y cuando él iba a sacar el listado de los hombres que le llegaron endeudados, enfermos, pobres, arruinados, divorciados, de todo le llegaron. Y él, en vez de ponerse a llorar porque lo que le llegó, ay Señor, pero ¿qué me mandaste? De esto voy a hacer un ejército. Él no se puso a llorar, él dijo, listo, si esto fue lo que Dios me dio, de esto levantaré un ejército. Dice la palabra que David, estando ahí en la cueva de Adulán, con todos los endeudados, empobremados, sin trabajo, con todos los llevados, hizo un ejército, se defendió y llegó al trono. Hay un trono esperando por ti. Entonces, agarra de lo que tienes a tu lado. ¿Qué tienes a tu lado? Pastor, tengo escombros. Agárrelos. Agárrelos. ¿Qué tienes a tu lado? Ay, pastor, me quedaron migajas. Agarre a migajas, hermano. Que con cosas pequeñas Dios hace grandes maravillas. Este programa fue presentado por Cadena NBI.